Bendiciones mis hermanos, ya empezaremos ahora nuestra lección número 8, que es la secuencia de la historia bíblica, y hoy vamos a abordar algunos temas muy importantes que nosotros tenemos que entender a respecto de la Biblia. Me ha preguntado nuestro hermano que vamos a estudiar hoy, le he dicho así, que vamos a aprender un poco de la página blanca. Y está en la página número 100 de la revista, lección 8. Vale, así hoy tenemos nuestro tiempo un poco reducido, pero vamos a lograr aprender las cosas bastante importantes. Igual hoy no vamos a pasar ahí en los ejercicios para estar centrados así en lo que es el tema de la lección. ¿Vale? Entonces, la página número 100, la lección número 8, tenemos ahí la secuencia de la historia bíblica, parte 2. Amén. ¿Listos? Vamos. Al igual que la anterior, esta lección también aborda la secuencia de la historia de la Biblia, más concretamente el periodo que denominamos interbíblico, hasta nuestros días. Este período interbíblico o intertestamentario entre los dos testamentos, desde Malaquías hasta el advenimiento de Cristo, un espacio que abarca más de 400 años, descrito proféticamente en Daniel 11 al 12 hasta el versículo 4. Durante este período, Israel estuvo bajo 3 imperios mundiales. ¿Cuántos imperios? 3. ¿Cuál sería? El imperio persa, el imperio griego y el otro romano. Durante el periodo interbíblico se produjeron muchos acontecimientos importantes en el mundo en los que estuvo implicado el pueblo de Israel. Entre ellos, la revuelta de los macabeos, que culminó con la independencia de Judea entre los años 167 y 63 a.C. ¿Vale? Este tema se trata con detalle a lo largo de esta lección. Profundicemos en sus páginas con interés y atención. El resumen de la lección: 1. El periodo interbíblico parte 1, el periodo interbíblico parte 2, la Judea independiente bajo los macabeos, Judea bajo el dominio romano, parte 1, parte 2 y hasta nuestros días. El objetivo al final de esta lección deberá ser capaz de decirnos qué significa período interbíblico, describir quiénes eran los esenios, los fariseos y los saduceos. Hay muchos nombres, ¿no?, que cuando leemos la Biblia no entendemos. ¿Quién eran los fariseos? ¿Quién eran los saduceos? ¿Quién eran los esenios? Entonces hoy vamos a descubrir y hablar un poquito de cada uno de ellos. ¿Dónde he parado? Sí, decir la causa de la revuelta macabea y el nombre del líder de la revuelta. Destacar 2 acontecimientos importantes ocurridos en Judea durante el periodo en que estuvo bajo dominio romano. Mencionar el acontecimiento principal que tuvo lugar en el año 5 después de Cristo, mientras Judea estaba bajo dominio romano. Citar los hechos que rodearon la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Amén. Entonces vamos al texto 1, que ahí vamos a estudiar un poquito sobre la página blanca, ¿verdad? El periodo interbíblico, parte 1, nos dice así la revista. El periodo interbíblico abarca más de 400 años desde Malaquías hasta la llegada de Cristo, desde alrededor del 430 años antes de Cristo hasta el comienzo de la era cristiana. Malaquías debió de ejercer su ministerio entre los años 432 y 430 a.C.,
quando possivelmente finalizou o Antigo Testamento. Este período se describe profeticamente em Daniel capítulo 11 hasta el capítulo 12, el versículo 4. E aí temos Antigo Testamento e Novo Testamento. O período interbíblico está aí na página branca, não? Há algumas Bíblias de hoje que não têm mais, pero os hermanos que têm suas Bíblias, se queréis mirar, há uma página que divide o Antigo Testamento do Novo Testamento. E esta página tem um significado, não? Se puder escolher aí, mira, aqui temos o último livro do Antigo Testamento do profeta Malaquías. Luego, temos aqui esta página blanca, que põe escrito Novo Testamento, onde se vai iniciar o Novo Testamento. Pero esta página não está aqui solamente para dividir o Antigo do Novo Testamento. Há um significado para esta página. E como estamos lendo aqui, por um período de 400 anos, se hizo um silêncio. Como isso? Como se hizo silêncio? Porque hasta el Malaquías, hasta el profeta Malaquías, que foi um profeta de Deus, considerado um profeta menor, foi um homem inspirado por Deus para profetizar. Luego se acabou. Não houve mais nenhum profeta levantado hasta allí. E houve um silêncio por la parte de Deus por um período de mais ou menos 400 anos, que Deus não levantou nenhum profeta para profetizar. Foi um tempo que Deus se quedou callado, neste sentido de não levantar nenhum novo profeta para profetizar para seu povo, para profetizar para um reino, para profetizar a alguma persona. ¿Vale? Então, o significado desta página blanca é isso, que por um período de 400 anos não houve nenhum profeta. Muito sencillo para entender, verdade? O período começa com Israel bajo domínio persa. Interbíblico significa entre la Bíblia. Esto se deve a que se refere a um período em blanco. Agora, la página em blanco. Al começar nossa leitura anual de la Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, temos ante nós o princípio de la história. El origen de todo foi Deus dizendo, hágase la luz. Este es el principio de la creación, la vida que se genera, el universo que toma forma por orden de Dios. Continuamos nuestra lectura de la Biblia a lo largo de los meses y entonces encontramos una página en blanco que separa los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. La página en blanco indica que hubo un período de silencio profético en el que Dios ya no hablaba a sus siervos a través de la profecía, como hizo a través de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Habacuc y otros profetas. Hay un silencio. Esto no significa, sin embargo, que haya un paréntesis en la historia humana, ni que Dios se haya tomado vacaciones. El período interbíblico, también llamado intertestamentário, merece nuestra atención. Si queremos comprender mejor el Nuevo Testamento y los cambios que se han producido en el mundo, tenemos que dirigirnos a él y observar los hechos y acontecimientos, así como sus aportaciones al desarrollo del cristiano. Fue durante el período interbíblico cuando surgió la literatura apócrifa. ¿Qué es la literatura apócrifa? Son las escritas que no fueron inspiradas por Dios. Ou seja, neste período interbíblico, Deus não levantou nenhum profeta para profetizar. E neste intervalo de tempo, Deus estava de vacaciones? Não. Deus estava dormido? Tampouco. Deus estava despierto, mirando todo o que passava em la tierra. E neste tempo se levantou muitos homens que começaram a escrever lo que se passou en este intervalo de tiempo.
Y muchos de ellos, o algunos de ellos, intentaron introducir sus escritos dentro de las Sagradas Escrituras. Pero para nosotros son escritas apócrifas, ou seja, que não são inspiradas por Deus. Estamos estudando desde o princípio que a Bíblia Sagrada, que nós creemos e la aceptamos como palavra de Deus, foram escritas por cerca de 40 homens que sim foram inspirados por Deus. Em tempos distintos, em anos distintos, em épocas distintas e em terras distintas. E todo se acopla em las Sagradas Escrituras, como nós la vemos hoje, que está todo registrado dentro de um solo livro, e donde nós alimentamos nossa fé, ¿verdad? Então, neste período de 400 anos, se levantou muitas pessoas para escrever o que nós entendemos que foram livros que não são inspirados por Deus, ou seja, a literatura apócrifa. Os 400 anos do período interbíblico se caracterizam por el cese de la revelação bíblica, por el profundo silêncio em que Deus permaneceu em relação com su pueblo. Durante este tempo, nenhum profeta se levantou em nome de Deus. En esta época de la história, puede decirse que se estaba formando el mundo descrito en el Nuevo Testamento. Por eso, el conocimiento de los acontecimientos que tuvieron lugar durante el período interbíblico es fundamental para comprender mejor el contexto histórico del Nuevo Testamento. Hay muchas maneras de estudiar la Biblia. Nosotros estudiamos la fe, ¿no? Los hechos, los milagros, los principios bíblicos, pero hay una otra manera también de estudiar la Biblia, que son los hechos históricos. Entonces es lo que nosotros vamos a estudiar un poco hoy, algunos hechos históricos de la Biblia. Un poco más abajo tenemos ahí las referencias, ¿no?, bibliográficas, y un poco más abajo seguimos. En el que no hubo revelación divina escrita. Durante este período no surgió ningún profeta. El dominio persa continuó durante 100 años más. Los persas eran indulgentes y tolerantes con los judíos, que gozaban de considerable libertad. No nos olvidamos que durante este período Judá anduvo bajo 3 gobiernos, ¿no?, que hemos leído hace poco: los persas, los griegos y romanos. Ahora vamos aquí a leer un poco de lo que pasó bajo el gobierno persa. Durante el período interbíblico, Israel estuvo siempre bajo dominación extranjera. O sea, dentro de estos 400 años, Israel estuvo sempre bajo dominação extranjera. Estes 3 domínios que acabamos de dizer. Excepto entre 167 e 63 a.C., quando os hermanos macabeus lograram uma heroica e sangrienta independência. Hablaremos de ello mais adelante, um pouquinho mais al final. En esta época se seguiu formando lo que mais tarde se llamaría el Talmud. En este período también surgieron la gran sinagoga, la versión griega de las escrituras hebreas llamada Septuaginta, que ya hemos estudiado eso aquí. Los libros apócrifos del Antiguo Testamento y el Sanedrín, que era el tribunal civil y religioso supremo de los judíos. Durante el período interbíblico, Judá estuvo bajo el dominio de 3 imperios mundiales, el persa, el griego y el romano. Además de un intervalo de poco más de 100 años en el que fue independiente. Judea bajo el imperio persa. Después de Nehemías y Malaquías, Judea permaneció bajo dominio persa durante casi 100 años, hasta el 330 a.C., cuando Grecia derrotó a Persia. ¿Por qué dice después de Nehemías y Malaquías?
Não podemos olvidar que os livros que encontramos na Bíblia não seguem, como se diz a palavra, a ordem cronológica. Muitas graças, meu irmão. Não está aí. O primeiro livro escrito, Gênesis. O segundo, Éxodos. Não é assim. Um dos livros mais antigos da Bíblia é de Neemias. Então, por isso que está equiparado aí entre Neemias e Malaquias. Ou seja, neste tempo, Judea permaneceu bajo domínio persa durante casi 100 anos, hasta el 330 a.C., quando Grécia derrotou a Pérsia. Israel estuvo bajo domínio persa entre 536 e 330 a.C. El centro del imperio persa estava donde hoy se encuentra Irã. Sus capitales fueron primero Babilônia, que já ha caído Babilônia, não existe mais, e depois Susa, construída especialmente para este fim por el monarca Cambises. Susa se menciona em Neemias, capítulo 1, versículo 1, em Esther, capítulo 1, versículo 2, e Daniel, capítulo 8, e versículos 2. Mira a ver, dentro da Bíblia, en estos textos aqui, Neemias, em Esther e Daniel, nos está relatando lo que passou historicamente dentro de los 400 anos para comprovar de la veracidade de la história interbíblica. ¿Vale? Então, para comprovar a veracidade de la história interbíblica, está relatado aí o nome de las capitales, o nome de las ciudades, que está aí nesses textos do livro de Neemias, de Esther e também de Daniel. A Bíblia menciona o final do período persa em Neemias, capítulo 12, versículo 22. Darío el persa, mencionado allí, é o Darío condomano de la história, o último rei persa. Reinou em 336 a 330 a.C. Alejandro Magno de Grécia lo derrotou em 330 a.C. em la famosa batalha de Arbela, cerca de Nínive. El Jadua, que allí se menciona, foi o sumo sacerdote que recebeu a Alejandro em Jerusalém quando este someteu Judea em el 332 a.C., em sua marcha para conquistar Oriente. Como império mundial, os persas governaram durante 200 anos. En aquella época ya se cernía en el horizonte la sombra amenazadora de lo que más tarde se convertiría en el mayor imperio del mundo, el Imperio Romano. Entonces, son las historias interbíblicas que estamos relatando aquí, que está dentro de la página blanca. Judea bajo domínio griego. Já hemos leído aí bajo el domínio persa e agora bajo el domínio griego. Entre os anos 330 e 167 a.C., Grécia mantuvo sua hegemonia durante mais de 150 anos. En el año 330 a.C., Alejandro, el monarca griego, tenía el mundo a sus pies, tras 6 anos de conquistas e 12 de reinado. En el 332 a.C., como ya hemos dicho, había sometido Judea en su incursión hacia Oriente, siendo tolerante y benévolo con los judíos. Con la expansión de la dominación griega, la lengua griega y su inmensura cultura comenzaron a extenderse y a prevalecer, allanando el camino para la aparición de la Biblia en griego, que es la Septuaginta y la venida del Salvador. En su ministerio terrenal, Cristo encontró que el griego predominaba en todas partes del Mediterráneo y otras regiones. Tras la muerte de Alejandro, cada país conocía el griego además de su propia lengua. Esto formaba parte de la preparación divina para la venida del Salvador. Observamos que ahí en este tiempo, el pueblo de Dios estaba siempre bajo algún dominio. Bajo el dominio persa, bajo el dominio griego. ¿Y dónde estaba Dios? Dios estaba mirando
todo. ¿Dios había abandonado su pueblo? No. Pero, como dice la Biblia, ¿no? El tiempo de Dios, el cronos, es nuestro tiempo y el kairos es el tiempo de Dios. El cronos es nuestro tiempo, que nosotros entendemos las 24 horas, los 365 días, que son un año. Este es nuestro tiempo que nosotros entendemos, pero el tiempo de Dios nosotros no conseguimos comprender, porque imagínate lo que dice la Biblia. Un día para Dios es como 1000 años, y 1000 años para Dios es como. ¿Cómo se puede comprender el tiempo de Dios? Entonces es un poco distinto. Entonces Dios estaba viendo todo lo que estaba pasando y siempre el pueblo de Israel estaba bajo algún dominio. Y como acabamos de leer aquí, bajo el dominio de Alejandro, este era tolerante y benévolo con los judíos, o sea, era bondadoso con los judíos, aceptaba a los judíos con su religión, con su Dios. Pero un poco más para adelante nosotros vamos a observar que el pueblo de Dios también anduvo bajo a hombres malos, perversos, intolerantes, destruidor, hombres que tenían la maldad dentro de su corazón. Nosotros vamos a saltar ahí el ejercicio porque hoy nuestro tiempo es un poquito más cortito. ¿Vale? Vamos al texto 2. Hoy vamos a terminar, o intentar terminar, a las 6:30. O sea que tenemos una horita más. El texto 2, el período interbíblico. En el año 323 a.C., Alejandro murió en Babilonia a la edad de 33 años. El gobierno del imperio no permaneció mucho tiempo en manos de un solo hombre. Hubo luchas entre varios pretendientes y como resultado divisiones. Finalmente, el vasto imperio griego se dividió entre 4 de sus famosos generales, como sigue. Primero, Seleuco I Nicator. Se apoderó de Siria, Asia Menor y Babilonia, con Antioquía de Siria como capital. La dinastía de reyes griegos de la que fue fundador tuvo 18 reyes hasta el 65 a.C., cuando Siria se convirtió en provincia romana. 2. Ptolomeo I, Soter I y Lagos. Aparece en la historia con estos nombres. Conservó Egipto con Alejandría como capital, que había sido fundada por Alejandro en 332 a.C., estableció la dinastía de los Ptolomeos, los reyes griegos de Egipto. Hubo 15 Ptolomeos hasta el año 30 a.C., cuando Egipto se convirtió en provincia romana. Cleopatra VII, famosa en la historia, fue reina regente en 52 hasta el 30 a.C. A saber ahí, ¿no? Siempre guardaban el mismo nombre. Ejemplo, Marcos 1, Marcos 2, Marcos 3, Rey León 1, 2, 3. Siempre guardaban un mismo nombre, pero secuencialmente. 3. Casandro se quedó con Macedonia y Grecia, cuyas capitales eran Pella y Atenas respectivamente. Y 4. Lisímaco tomó Tracia. Reseña histórica de Judea bajo dominio griego. A continuación se presenta la secuencia cronológica y la duración del periodo durante el cual Judea estuvo bajo dominio griego. Bajo Grecia propiamente dicha, es decir, bajo el reinado de Alejandro 332 hasta 323, en total 9 años. Bajo Siria y Egipto, alternativamente 323 hasta 301. En la división del imperio de Alejandro, Judea quedó primero bajo Siria, entre 323 y 320, luego bajo Egipto, 320 hasta 314, y así pasó de unas manos a otras varias veces, hasta el año 301 a.C., cuando Egipto y Siria hicieron de su territorio el campo de batalla donde mediaron las fuerzas. O sea, el pueblo de Dios estaba con uno, luego con otro, luego con uno, luego con otro, luego con uno, luego con otro. ¿Quién aguanta, no? Pero eso es historia.
Judea permaneció únicamente bajo Egipto desde 301 hasta 198. Uno de los reyes de aquella época fue Ptolomeo II, Filadelfo, que reinó entre 285 y 247. Fue él quien proporcionó la traducción al griego de las escrituras sagradas. También construyó el famoso faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, en la isla de Faros, de donde procede la palabra faro. Este fue un periodo de progreso para los judíos que fueron bien recibidos en Egipto. Los apócrifos del Antiguo Testamento empezaron a aparecer en esta época, teniendo en cuenta que todos fueron escritos entre 270 hasta 50 antes de Cristo. Hasta ahí está todo muy bonito, ¿no? Para el pueblo de Dios. Con uno o con otro eran bien recibidos, con uno o con otro dejaban con su religión, con su fe, pero eram, entre comillas, escravos, estavam bajo dominio a estas personas, a estos gobernadores. Hasta aí está todo muito bonito. Judea estuvo sometida únicamente a Síria entre 198 e 167 a.C. Um dos reis deste período foi o monstruoso Antíoco Epífanes, que reinou entre 175 e 167 a.C. Este monarca decidió exterminar al pueblo judío y su religión. Es comparable a Herodes, Nerón, Hitler y otros de la misma calaña. Se le considera el anticristo del Antiguo Testamento. Prohibió el culto a Dios y recurrió a todo tipo de torturas para obligar a los judíos a renunciar a su creencia en Dios. Esto condujo a la revuelta de los hermanos macabeos. O sea, hasta un cierto punto, el pueblo de Dios era bien recibido, ellos podían seguir con su fe, con su religión, con su tradición, con su culto a Dios, pero ahora, cuando pasó a este monstruoso, ¿no? Antíoco Epífanes, que reinó entre 175 y 167, este hombre decidió exterminar. ¿Qué es exterminar? Destruir sin dejar nadie, sin dejar ninguna persona. Mira qué malo era, ¿no? Quería exterminar el pueblo judío. No aceptaba más su creencia, torturaba. ¿Será que nosotros estaríamos preparados hoy si alguien, algún gobernante llegase aquí y preguntase, si no denegas a vuestro Dios, yo voy a empezar a sacar vuestras uñas una a una? Mucho dolor, ¿no? Es mucho dolor. Es una tortura. A sangre frío así. ¡Clink! Yo voy a sacar ahí los dientes, uno a uno. ¡Ding! ¿Vas a denegar a vuestro Dios, sí o no? No, pues uno a menos. ¡Ding! Más o menos era lo que pasaba. Claro que el dolor era un poquito más severo, porque él ya tenía allí sus maneras, ¿no? Para torturar al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios denegase su creencia, su fe en nuestro Dios. Pero esto se condujo hasta la revuelta de los hermanos macabeos, que vamos a leer la historia un poco más adelante. Durante la época de los Ptolomeos y los Seleucidas, la lengua griega se estableció en Judea. El poder civil era ejercido por el sumo sacerdote paralelamente al poder religioso. La división política de Judea en esta época constaba de 5 provincias o distritos, que eran Judea, Samaria, Galilea, Traconítide y Perea. Las siguientes sectas religiosas también surgieron durante el periodo en que Judea estuvo sometida por el dominio sirio. 1. Los fariseos. ¿Cuántos ya han escuchado, no? En la Biblia
Jesús hablando contra los fariseos. ¿Quién eran los fariseos? En hebreo, la palabra fariseo significa separados. Al principio daban prioridad a la pureza religiosa. Su objetivo era mantener la fe en Jehová. Luego se volvieron secos, ritualistas e hipócritas, como los calificó Jesús. Eran nacionalistas. Estos hombres, ellos daban mucho valor en la ley judaica, o sea, la Torá, los libros, ¿no?, de Moisés. Ellos eran líderes religiosos y también eran muy influentes entre el pueblo común. Los fariseos tenían mucha influencia entre el pueblo común. ¿De qué manera? Porque como ellos guardaban mucho, entre comillas, las leyes, conocían bastante las leyes de Moisés, o sea, ellos siempre estaban divirtiendo el pueblo. Lo que ellos tenían que hacer, siempre estaban intentando corregir para que el pueblo no se separase de Dios, porque ellos se autodenominaban hombres separados. O sea, eram homens, personas comuns, pero eram separados para Deus. Pero, como acabamos de ler, eram homens secos, eram hipócritas. Eles poniam pesos em las personas, juzgo pesados em las personas, coisas que eles mesmos não cumpriam, coisas que eles mesmos não faziam. Número 2 aí, quem eram os saduceus? Em hebreu significa justos. Era um nome muito bonito, não? Os nomes, não? Saduceus, que significa justo. Eram os aristócratas da época, partidários de lo que hoje chamamos racionalismos. Eram helenistas, es decir, partidários de los griegos e seus sistemas. Ou seja, os saduceus, eles faziam parte da grande elite de los sacerdotes. Eles faziam amistad com os poderosos de la ciudad. Eles tinham aí os membros de la classe alta, de la classe A, podemos assim dizer. Andavam com estas pessoas e a eles les gostava muito controlar o templo. O templo tinha muito valor nesta época. E eles estavam ali cuidando, guardando, para que nada saliera del protocolo, podemos assim dizer. O número 3, los essenios. Era uma ordem monástica, uma verdadeira hermandad. Praticavam o ascetismo e viviam em las proximidades del Mar Muerto. La raíz de la palabra esenio significa piadoso. Se asemejavam a uma secta oriental, tal como la conocemos hoy, pero con una mezcla de judaísmo. A dia de hoje, não se conoce de todo o origen de los essenios. Eles eram um grupo isolado. Eram piadosos, faziam ayunos. Era como um pouco de los monastérios, que se guarda, assim, los monjes vão assim um pouco mais distantes, se separam em cima de uma montanha e tentam ali tranquilizar-se. Era um pouco parecido com eles. Agora, imagínate, os fariseus significa separado, os saduceus significa justo, e os essenios significa piadoso. Nombres bonitos, pero não tinha a essência principal, que é nosso Deus. Ou seja, por isso são considerados sectas e não seguiam a nosso Senhor. Saltamos aí o exercício e seguimos adelante para o texto número 3. La Judea independiente bajo los macabeos. La revuelta de los macabeos que culminó con la independencia de Judea tuvo lugar en el período 167-63 antes de Cristo.
El nombre Macabeo procede de, ¿se dice Judas o Judas? Judas, ¿no? Que tenía este apellido, como ya hemos dicho, a partir de 198 a.C. Judea quedó bajo control sirio. Los primeros 30 años fueron tolerables, pero en 175 a.C., un hombre excesivamente malvado, como ya hemos leído, Antíoco Epífanes, también conocido como Antíoco IV, ascendió al trono sirio. Antíoco era violentamente rencoroso con los judíos. Decidió exterminar a este pueblo y su religión. En el año 168 arrasó Jerusalén, profanó el templo, erigió un altar a Júpiter y sacrificó una cerda en el altar de los holocaustos. Impuso la pena de muerte a todo aquel que practicara la circuncisión y adorara a Dios. Destruyó todos los ejemplares de las Escrituras. Cualquiera que fuera encontrado leyendo la Biblia era condenado a muerte. Se cumplieron las profecías de Daniel 8:13, pero solo parcialmente, porque el cumplimiento total tendrá lugar en el futuro. Mira, qué período terrible para el pueblo de Dios. Una de las cosas más terribles para la humanidad es cuando te quita la libertad. Mira, ahora no puedes más ir desde aquí hasta tu casa por el camino que lo haces habitualmente. Ahora tienes que hacer un camino designado por otra persona. Igual este camino tienes que andar más. Es un camino que te va a costar un poco más de tiempo. Es un camino un poco más largo. Te están quitando la libertad de elegir el camino que a tu punto de vista sería mejor. O sea, cuando nos quita la libertad, nos están quitando la vida, nos están quitando la alegría, la experiencia de vivir. Y así lo han hecho con el pueblo. Imagínate, está bajo un juzgo de exterminio. A partir de hoy no puedes más leer la Biblia. Eso ha pasado con uno de los profetas, ¿no? Daniel no podía más orar a su Dios, ¿verdad? No podía más orar a su Dios. Eso ha pasado también con sus 3 compañeros cuando han dicho, mira, cuando tocamos aquí los instrumentos, todos tendrán que arrodillarse. Y sus 3 compañeros no han hecho. ¿Qué ha pasado? Le han echado dentro del horno. Pero ellos mantuvieron allí su esperanza y su fe en Dios. Eso pasa hasta el día de hoy. Hay naciones, hay pueblos que no permiten la entrada de la Biblia Sagrada. Hay naciones, países que son muy cerrados. No está permitido. Incluso puedes tener sanciones, puedes ir a la cárcel por eso. Y gracias a Dios que aquí tenemos esta libertad. De al mismo ahora estamos estudiando la Biblia, la palabra de Dios. Estamos gozando de esta libertad, gracias a Dios. Pero hubo tiempos en que el pueblo de Dios ha pasado por momentos muy difíciles. Ahora vamos a ver el comienzo de la revuelta macabea. La revuelta de los macabeos comenzó en el año 167 a.C. La persecución religiosa afectaba ya todo el país y el sentimiento patriótico se apoderaba de los judíos. Lo único que faltaba era un líder que diera el grito de rebelión, porque todos estaban centrados en el mismo ideal, la independencia. Los judíos querían independizarse, no querían más estar bajo este juzgo y por eso se rebelaron.
un anciano sacerdote llamado Matatías, que vivía en Modín, una ciudad entre Jope y Jerusalén. Fue el héroe que dio el grito de guerra y desplegó la bandera de la revuelta. Tenía 5 hijos, todos ellos valientes: Juan, Simón, Judas, Eleazar y Jonatán. Eran verdaderos fariseos. El sacerdote se dirigió o sea, estos 5 hijos eran fariseos, valientes. O sea, estos hombres se levantaron contra este hombre malo. Y claro que ellos solos no podían hacer nada. Tenían allí el pueblo judío que estaría, claro, a su lado para luchar en defensa de su fe, en defensa de su cultura, en defensa de su religión. Y estos hombres se levantaron. Luchó con gran valentía, logrando siempre victorias. Murió el mismo año de la revuelta, 167, bajo el mando de los hijos de Matatías. El movimiento se desarrolló de la siguiente manera. O sea, este Matatías fue el primero. En el mismo año se fue. Aquí tenemos ahora la letra Judas, 166 hasta 161. A la muerte de su padre, Judas se hizo cargo de la lucha. La victoria quedó para los judíos. Todavía en 167, Judas tomó Jerusalén y comenzó a reparar el templo. Las batallas continuaron y los judíos salieron siempre victoriosos. El 25 del mes de Chisleu, nuestro diciembre, del año 165, Judas volvió a consagrar el templo con una gran fiesta llamada la fiesta de la dedicación, que se ha seguido celebrando de generación en generación a lo largo de los siglos. El Señor Jesús estuvo presente en una de estas fiestas. Judas hizo una alianza con Roma, que más tarde fue muy útil para los judíos. Antíoco murió en 164, pero Siria siguió luchando. Judas, que siguió luchando contra los sirios, era un guerrero de admirable genio militar. Murió en batalla en el año de 161. O sea, el padre murió, el Matatías murió en el mismo año que empezó la revuelta. Luego, uno de sus hijos, Judas, también siguió con la lucha y ha logrado muchas victorias. También murió en batalla, pero hubo otro que siguió luchando. Eleazar murió en batalla antes de 161 a.C. Jonatán fue también un notable guerrero que condujo al ejército de victoria en victoria. Murió en una emboscada tendida por su supuesto amigo, un general sirio, en 142 a.C. Fue el primer judío que ejerció las funciones de rey y sacerdote al mismo tiempo. Luego Juan murió antes que Jonatán. Simón fue el último en morir en una emboscada en 134. Consolidó la victoria y fue nombrado gobernador y sumo sacerdote por sus compañeros. Siria siguió atacando. Los siguientes gobernantes también descienden de los macabeos. Juan Hircano, hijo de Simón, sitió y destruyó Samaria, arrasando el templo de los samaritanos construido en el monte Gerizim con permiso de Alejandro Magno cuando era emperador. Esto ocurrió en el año 128. Los idumeos que vivían en el sur de Judea también atormentaban constantemente a los judíos. Hircano los conquistó y los hizo aceptar la religión judía. Esto no los convirtió en verdaderos judíos, como veremos más adelante. El Sanedrín se menciona en el año 109. Hircano murió en 104, época en que la división política de la tierra de Israel era Judea, Samaria, Galilea, Idumea, Perea. O sea, hemos visto que el primero que ha dado el grito de la rebelión, Matatías, fue el primero. Vino con él sus hijos. Y uno a uno, con mucha valentía, siguieron luchando
porque eles tinham um ideal. Eles não queriam permitir que sua religião ou que seu pueblo, eles tinham que fazer algo, não? Imagínate, há uma guerra agora contra a Espanha. O que os espanhóis têm que fazer? O que está passando agora entre Rússia e Ucrânia. O que está passando agora? Os ucranianos não podem permitir que sua terra seja invadida, que seu pueblo seja extinto. Não, então o que tem que fazer? Tem que lutar. Não há outra. Há que lutar. E há que lutar com sua vida, com valentia. E isso estava sendo este judío. Ou seja, estão tentando exterminar-nos, estão tentando destruir-nos. Temos que fazer algo. O que vamos fazer? Vamos a lutar. Que luta é esta? Hablando? Não, lutar. Guerra, com armas, para prevalecer, para vencer, para seguir vivos, com sua cultura e com sua fé. Luego, quando os hijos han muerto, agora os nietos. Como acabamos de ler, Juan Hircano, que era hijo de Simón, seguiu lutando. Ou seja, o bastão foi passado de uno a uno. Agora, o 2, Aristóbulo, primeiro. É um nome muito bonito, não? Para pôr em los hijos e los nietos. Aristóbulo. Era hijo de Juan Hircano e morreu em 103 de enfermidade. Durante su breve gobierno conquistou Iturreia e outras regiones al este del Jordán. Usurpó el trono a su madre, a quien Hircano había dejado al mando. Alejandro Janeo era hermano de Aristóbulo I e obtuvo várias conquistas destinadas a ampliar as fronteiras de Judea. Cometió uma série de excessos que provocaram distúrbios internos e uma autêntica guerra civil. Alejandra, esposa de Aristóbulo I, tras la muerte de este, se casó con Alejandro Janeo. A la muerte de este subió al trono, su reinado fue pacífico y próspero. Aristóbulo II fue el último rey del periodo independiente. Era hijo de Alejandro Janeo y tenía un hermano mayor llamado Hircano II, a quien Alejandra dejó la corona a su muerte. Sin embargo, Aristóbulo II, siendo más joven, usurpó el poder por las armas. Hircano dejó el gobierno pacíficamente. En ese momento entró en escena un aventurero llamado Antípatro, gobernador militar de Idumea, nombrado por Alejandro Janeo. Antípatro não era judío, sino idumeo. Recordemos que Idumea havia sido subjugada por Juan Hircano. Antípatro instigou a Hircano II para que se vengara de seu irmão Aristóbulo II. Como resultado, Hircano foi a Nabatea, em Arábia, e junto com o rei Aretas, conseguiu um exército para lutar contra Aristóbulo. Estallou a guerra civil. Ou seja, sempre antes, quando existia reinos, não? Existiam os reis, os governantes, sempre havia uma desconfiança entre eles mesmos. A história nos revela muitas traições, muitos projetos por hambre del poder. Ejemplo, eu estou aqui governando esta igreja e luego mi hermano que está me ajudando, tem um encargo aqui, está me ajudando, pero este tem sede del poder. Este em sua mente, em sua cabeça, em seu coração pensa que se ele estiver no poder seria melhor. Então, o que haces? Não pode matar-me diretamente. Então, vai começando a projetar, a hacer planes por detrás, a hacer amistades, hasta que llegue a um ponto de que toda a traição já esteja aí bem amparada e se preparam todo e me tiram do poder ou matando-me ou
exigindo-me que eu salga del trono. Isso ha passado muitas vezes e sigue passando em muitos lugares. O exército romano operava em Damasco, conquistando nações. Tanto Aristóbulo como Hircano enviaram emissários ao exército romano. Pompeio, em general, intervino. Corria o ano 63. Pompeio capturou a cidade de Jerusalém e entregou o poder a Hircano II. Recordemos que Judas Macabeo se havia aliado com Roma. Aún assim, Antípatro seguiu instigando ou dirigindo a Hircano II para que continuara a luta. E a luta perdurou por muitos anos. ¿Verdad? Mira que ha passado dentro de estos 400 anos. Esto que estamos lendo ha passado dentro de la página blanca. Dentro de los 400 anos. Casi el pueblo de Dios fue exterminado. Casi con su cultura, con su religión, con su fe. Y aquí acabamos de ver que una parte, ¿no?, del pueblo sendo liderada por un judío. ¿Cómo se llamaba este judío, este anciano? ¿Quién se acuerda? Matatías, que era un sacerdote. ¿Cuántos hijos tenía Matatías? 5 hijos. Y en el mismo año que empezó la batalla, Matatías murió. Pero ha dejado un legado, ¿no? Sus hijos continuaron a luchar, a batallar. Y uno a uno también fueron muriendo en batallas y luego los nietos y así por delante. Texto 4. Ahora Judea bajo dominio romano. Hemos leído ahí, Judea bajo dominio persa, bajo dominio griego y ahora bajo dominio romano. Parte 1. A partir del año 63, Judea quedó bajo dominio romano, formando parte de la provincia romana de Siria, donde se encontraba la sede provincial. Ese año, Pompeyo arrebató el poder de manos de Aristóbulo II, entregándoselo a Hircano II, que había sido desposeído por Aristóbulo. Él y sus 2 hijos, Alejandro I y Antígono II, fueron llevados cautivos a Roma. Posteriormente, padre e hijo, Aristóbulo II y Alejandro I, fueron asesinados en circunstancias y ocasiones diferentes, sobreviviendo únicamente Antígono. Alejandro I había dejado 2 hijos, Aristóbulo III y Mariana, que más tarde se convirtió en la esposa de un hombre feroz llamado Herodes el Grande, hijo de Antípatro el problemático Idumeo. Ya vamos ler um pouco sobre este Herodes. Veamos agora a lista de governantes de Judea durante a época romana, desde o ano 63 hasta o começo da era cristiana. Mira, antes de Cristo, antes da era cristiana, vamos agora saber quem foram os governantes de Judea. Judea, nós entendemos que era parte do pueblo de Deus. Eram governados por romanos, ou seja, o pueblo del Senhor hasta este ponto não estava independente. O pueblo de Deus seguia bajo domínio do Império Romano. Aí estamos. Hircano II começou a governar Judea por delegação de Pompeio, el general romano. César lo nombrou tetrarca de Judea. Sin embargo, Hircano solo era rei de título, porque quem realmente lo dirigia todo era el Idumeo Antípatro. Também en el 47. César nombrou a Antípatro procurador-general de Judea, es decir, encargado del tesoro, en reconocimiento a sus servicios, ya que había ayudado a César en la campaña contra Egipto. Suministrando tropas al general, César também nombrou a Herodes, hijo de Antípatro, gobernador de Galilea, tras la muerte de César, en el 44 a.C.
Antípatro foi envenenado por um cortesano de Hircano II. Mira como existia muita traição. A sede do poder, eles não podiam ter ali muita confiança. Então, quando eles se sentiam assim um pouco com desconfiança contra alguém, preparava algo. E aqui neste caso, este homem foi envenenado. Herodes, que nominalmente governava Galileia, se imiscuía em la vida de todo el país, tramando intrigas e perfídias, com a conivência de seu padre quando era procurador general. Quando Herodes viu o antagonismo de los judíos a sua maneira arbitrária, abusiva e dictatorial de fazer as coisas, intentou frená-los comprometendo-se com Mariana, la nieta de Hircano II, hija de Alejandro I, hermana de Aristóbulo III. Herodes, que já estava casado com uma hija del rei Aretas de Nabatea, pretendia hacerse com o trono de toda a Judea a qualquer preço. Ou seja, Herodes governava Galileia, pero para ele não era suficiente. Herodes queria governar todo. E que fazia? Hacía um pouco de intrigas, saía falando com as demais cidades, com os demais pueblos, e hacía intrigas, e hacía muitas coisas para tentar ter o populismo hacia seu favor. E quando começaram a notar que este estava tendo este comportamento, para que este não perdera sua vida ou não perdera seu cargo que ha hecho ele. Bueno, me vou a casar com o hijo del líder. Assim, vou ter um pouquinho mais de empatia. 2. Antígono II. Hacia el año 40 a.C., Síria se rebelou contra o domínio romano, ayudada por los poderosos partos. Los partos y los sirios atacaron y saquearon Judea, mientras Antígono buscaba la forma de vengar la muerte de su padre Aristóbulo II y de su hermano Alejandro. Con la ayuda ahora de los partos y los sirios, marchó sobre Jerusalén. Herodes, el soberano de Galilea, que se inmiscuía en la vida de todo el país, huyó a Roma. Antígono se apoderó de Jerusalén y destronó a Hircano II, gobernando desde 40 hasta 37. Hircano foi hecho cautivo por los partos e regressou algum tempo depois. Herodes chegou a Roma e ante el Senado e los triunviros conseguiu ser nombrado rei de Judea esse mesmo ano, el 40. El ejército romano atacou a los invasores de Jerusalém, los partos e los sirios. Herodes regressou a Judea, tratando de ganarse el favor de los judíos, e se casou com Mariana, como já hemos mencionado. Ayudado por las tropas romanas que acababan de derrotar a los partos, Herodes sitiou Jerusalém. Los soldados romanos asaltaram a ciudad e levaram a cabo uma gran matança. Antígono foi destronado e enviado a Roma, donde foi assassinado por instigação de Herodes, que se apoderou assim del trono de Judea. Ou seja, al final, ha conseguido, ¿no? Ha conseguido. Este tenía Galileia, pero ahora ya tenía la Judea. Era una ciudad grande, era una ciudad que tenía mucha visibilidad y este quería cada vez más poder, quería cada vez más visibilidades. Entonces, ha logrado, pero con eso, como acabamos de leer, ha hundido a Roma. Isso lhe custou muito caro. E agora el 3, Herodes el Grande. Este homem, já vamos a ler aqui que este homem ha hecho muitas coisas. Mira, hijo de Antípatro, como já hemos visto, governou Galileia, pero sua ambição era el trono de todo el país, que conseguiu mediante la astucia e la astucia. Watson disse sabiamente, Herodes era idumeu de nascimento, judío de profissão, romano por necessidade e grego por cultura. Praticava o paganismo grego,
una vez en el trono, mandó matar a todos los partidarios de Antígono y a los miembros de Sanedrín. En cierto sentido, fue un segundo Epífanes, este otro que hemos leído que quería exterminar el pueblo judío. De su matrimonio con Mariana nacieron dos hijos, Alejandro II y Aristóbulo IV. Temiendo una conspiración remanente Asmoneo, Herodes, que ya había presenciado la muerte de Antígono, mandó matar al sumo sacerdote Aristóbulo III, hermano de su mujer, de Mariana. También mató al anciano Hircano II, tío de Mariana. En este punto, Herodes se ganó el favor de Octavio, el César mencionado en Lucas capítulo 2, versículo 1, que reinó del 31 hasta el 14 después de Cristo. Octavio se dirigía a una campaña en Egipto cuando Herodes se encontró con él en Ptolemaida, trayendo suministros para sus tropas. Octavio había derrotado a Antonio en Actium en 31 a.C. y este había huido a Egipto con la reina Cleópatra VII, su amante. Mira, quantas histórias estamos presenciando através da leitura, através de los estudios, de lo que passou dentro de la página blanca, que são os períodos interbíblicos. La história. E já estamos aí nos acercando ao período de Cristo, desde su nascimento. Então, en ese tiempo, Deus não levantou nenhum profeta para hablar em su nombre. Los hombres siguieron haciendo sus vidas, sus proyectos e matando uno a los outros. E aqui, uma outra vez, vamos a ler aqui sobre os fariseus e os saduceus. Los fariseus, já hemos leído, não? Já entendemos o que eram os fariseus. Os fariseus eram uma espécie de partido político formado entre os judíos. Sua labor se destaca no Novo Testamento, especialmente por sua grande oposição ao ministério de Jesucristo, utilizando muitas estratégias para condená-lo como hereje. Ou seja, os fariseus não aceitavam as enseñanças de Jesucristo. Os fariseus sempre estavam contra as práticas de Cristo. Exemplo, quando Jesus ha curado no sábado, eles sempre tinham argumentos dentro da Torá. É que sábado não se pode fazer nada. Está escrito em la Torá. As enseñanças de Moisés. Não se pode fazer nada, não se pode trabalhar, não se pode fazer nada em el sábado. E Jesus ha curado en el sábado. Ou seja, Jesus ha dicho que el sábado não foi hecho para el hombre, nem el hombre para el sábado. Que nós outros, os homens, somos mais importantes que um dia delante de Deus. Ou seja, que podemos adorar a Deus en el sábado, podemos servir a Deus, verdade? Domingo, lunes, todos os dias da semana. E os fariseus estavam contra Jesus e tinha ele como hereje, ou seja, uno que estava contra as escrituras, podemos assim dizer. O término fariseu é difícil de interpretar. Lo mais provável é que derivara de la palavra hebrea perusim, que significa separar ou dividir. Sin embargo, incluso si este es realmente el significado de fariseo, no es posible decir exactamente a qué se refiere esta separación. Algunos sostienen que se trata de una separación de las impurezas y las costumbres mundanas. Otros sugieren que tal vez este significado tenga una aplicación más histórica como una posición política. Uma coisa que temos que compreender, há muita gente que pensa que os cristianos não se devem meter em la política. Isso não é verdade. Dentro da Bíblia, hubo hombres de Deus
que hacía parte de la política, como gobernantes, como José que estava em Egipto, ha sido um governador. Daniel foi também um nome muito importante dentro do reino. Ou seja, necessitamos de homens e mulheres que estejam dentro da política para manter a luta em favor de nossos princípios cristianos, de nossos valores cristianos, de nossa fé. Porque senão Satanás coge aí todo o campo e hace todo lo que é contrário lo que nós entendemos e aceitamos em la palavra de Deus. El valor a la vida, uma destas coisas. Por exemplo, há muitos que estão lutando aí para a muerte, não, de los bebês. Não estás contenta, não queres quedar-te embarazada, pois vamos sacar este bebê. Nós estamos contra isso porque é uma vida, é uma alma, em seu conceito, em sua concepção, já é uma alma. Então, necessitamos de los políticos ali para lutar com leis em favor destas coisas. Então, os fariseus tinham posições políticas e também era contra as enseñanças de Jesus. Agora, os saduceus eram um partido sacerdotal e aristocrático do judaísmo. Surgiu no período interbíblico. Suas doutrinas e práticas se oponiam em muitos aspectos a las de los fariseus. Los saduceus se mencionavam várias vezes no Novo Testamento, sobretudo em oposição a Cristo. E aí temos aí algumas referências bíblicas que os saduceus se oponiam a Cristo. Seus ideais políticos eram um Estado governado por el sumo sacerdote, es decir, um governo que não dependia precisamente de Deus. Este era o motivo de sua persecução e recelo hacia Jesus, porque anunciava uma esperança para a humanidade e um reino verdadeiramente teocrático. Os saduceus eram odiados por el pueblo porque eram aliados do Império Romano e incluso adoptaram algumas costumbres paganas de los romanos. Foram culpados por el pueblo de la muerte de Jesus, porque em certo momento do ministério de Cristo unieram suas forças para derrotar al Hijo de Deus. Todo porque, segundo eles, Jesus amenazava com acabar com a paz em Jerusalém. Em Irã, hoje em dia, o líder del pueblo é um sacerdote. Luego, abaixo de ele, tem um líder político, pero el líder de la nación es un sacerdote. E era isso que pregavam os saduceus, era isso que queriam os saduceus, que allí estuviera um líder, um sacerdote, que pudiera governar la nación. Dale, el texto 5. Madre mía, el tiempo se va. A ver quanto nos queda. Nos queda tempo. Texto 5. Judea bajo dominio romano, parte 2. La tierra de Israel estava ahora dividida em 6 distritos: Judea, Samaria, Idumea, Galilea, Perea e Torea. Herodes seguiu ultrajando a los judíos, escuchando falsos informes. Mandou matar a sua esposa favorita, Mariana, en el año 20 a.C. Um crime aterrador, tuvo um total de 10 esposas. Mira como este homem era um homem malíssimo. Hemos leído que ha matado el hermano de Mariana, sua esposa. Luego ha matado el tío de Mariana. E ela, que era sua esposa favorita, tinha 10 esposas, e ela era sua favorita, era a número 1 que passou, mandou matar a sua esposa favorita. Há uma razão por isso, e vamos a entender. Também isso matar a la madre de Mariana, a sua suegra, Alexandra. Uma vez matou a 10 celotes,
En outra ocasião, mandou matar a 45 judíos por romper el ala de una águila de plata em su palácio. Matou a muitos outros. Foi um grande administrador. Reconstruiu Jerusalém, sus murallas e edifícios. Construyó palacios, entre ellos el fuerte Antonia, en la zona noroeste del templo. El odio de los judíos creció contra Herodes. Para evitar que recurriera al César, prometió a los judíos un nuevo templo, que se empezó a construir en el año 19 a.C. y se terminó en el 27 después de Cristo. Era el templo conocido por el Señor Jesús. Era el templo que conoció el Señor Jesús. Mira que tenía esse homem em seu coração. Esse homem tinha muita desconfiança. Não tinha confiança em las pessoas, mesmo em sua suegra, mesmo em sua esposa favorita. Mira, seria um motivo, alguém, não sei o que ha hecho, pero ha roto la ala de uma águila de plata allí e mandou matar 45 judíos por isso. Seria esse um motivo para matar 45 pessoas? Por um lado, este homem era um bom administrador. Ha edificado los muros de Jerusalém. Ha construído palácios. Ha construído o templo que Jesus conheceu. Ha hecho muitas coisas buenas administrativamente, pero su coração, como homem, como ser humano, tinha muita maldade, porque ha mandado matar muita gente. Seguimos. Toda Judea se beneficiou da administração herodiana, que reconstruiu a cidade de Samaria com o nome de Sabasta, palavra grega equivalente a Augusta, em alusão a César. Temiendo sempre uma conspiração contra o trono, Herodes mantinha uma prisão para torturas, desconfiava de todo o mundo e era extremadamente celoso. Não se sabe quantos morreram nesta prisão. Sus dois filhos, Alejandro II e Aristóbulo IV, estudavam em Roma. Temiendo uma conspiração contra ele, mandou matá-los. Assim morreram os últimos descendentes de los Macabeus. Herodes havia imposto a paz por la fuerza, e já muito anciano, o remordimiento lo atormentava. Mira, este homem tinha um problema mental, pero gravíssimo. Não solamente matou a sua esposa favorita, a sua suegra, a seu cunhado, al tio de sua esposa favorita, ha mandado matar seus dois filhos, porque tinha em sua cabeça que havia uma conspiração contra ele, porque este estava muito apegado ao poder. Este estava muito apegado ao trono, este estava muito apegado ao poder de governo, ou seja, que não queria deixar por nada, e por isso mandou matar seus próprios filhos. Que coisa, não? E agora, o nascimento de nosso Senhor Jesucristo. Era o ano 5 antes de Cristo, o ano de nascimento do Senhor Jesus. La paz havia reinado em Judea durante 10 anos. Este mismo ano, Herodes descobriu uma conspiração por parte de seu irmão Ferroras e de seu filho Antípatro, hijo de Doris, outra esposa. Ferroras foi assassinado e, mientras Antípatro era ajusticiado, chegaram a Jerusalém uns magos de Oriente perguntando: ¿Dónde está el que ha nacido rei de los judíos? Herodes, que, como hemos visto, estava atormentado por el espectro de la conspiração, se turbou muito, fingiu querer adorar al recién nacido, que era el Mesías prometido en las profecías del Antiguo Testamento. Dios vio su malvado plan y guió a los magos para que regresaran por otra ruta. Al ver deshechos sus planes, Herodes ordenó la matanza de los inocentes de Belén. Matar era algo natural para él. Dios condujo entonces a José, María y Jesús al Egipto, cumpliendo así las profecías en Oseas capítulo 11. Al año siguiente, 4 a.C., Herodes murió de la terrible enfermedad hidropesía, que es la filtración del líquido seroso en tejidos o cavidades del cuerpo.
y cáncer intestinal en Jericó. Se había planeado una gran masacre para el día de su muerte, para que hubiera mucho luto. Afortunadamente, ese plan no se cumplió. A pesar de sus crueldades, Herodes contribuyó al bien de otras maneras. Todos le reconocen como un gran administrador. Tenía una gran tenacidad. Acabó con el bandidaje en el país desde que gobernaba Galilea. En este sentido, chocó con el Sanedrín, porque no correspondía a este tribunal exterminar a los bandidos. Prescribió a los asmoneos. Estos últimos, después del último Macabeo, siguieron el camino de la intriga, la venganza y las luchas políticas, dejando en segundo plano el ideal de libertad e independencia del dominio extranjero. Si tales cosas prevaleciesen, sería un obstáculo para la venida y el ministerio del Señor Jesucristo. Entonces, el Herodes del tiempo del Jesús, que ha hecho el plan, ¿dónde está este niño que está ahí en las profecías, que este será el rey de los judíos? Este no quería perder su estatus, no quería perder su poder, no quería perder su trono. Entonces, ¿qué ha hecho? Mandó matar todos los niños de 2 años para abajo. Intentando hacer que, de entre estos niños que fueron muertos, allí estaría Jesús. Pero el plan de Dios fue ejecutado. ¿De qué manera? A través de una visión. Dios habló con José. Mira, fuera de aquí. Tienes que ir al Egipto ahora. Tienes que salir de aquí. No puedes quedarte en Galilea. No puedes quedarte aquí. Y así Dios guardó a su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué bendición, ¿verdad? Mira, qué tiempos interbíblicos hemos visto pasar, ¿verdad? Cuántas luchas, cuántos hombres malos. Y para terminar, nuestros últimos 6 minutos, texto 6 hasta el día de hoy. Tras la muerte de Herodes el Grande, en el año 4 antes de Cristo, su reino se dividió entre 3 de sus hijos. Primero, Herodes Arquelao, que gobernó Judea, Samaria y Idumea, se le menciona en Mateo capítulo 2. Arquelao fue depuesto en el año 6 después de Cristo. Desde entonces hasta el año 41 después de Cristo, su región, Judea, Samaria y Idumea, fue gobernada por funcionarios romanos llamados procuradores, nombrados directamente por el emperador romano. Durante el ministerio de la pasión del Señor, el procurador era Poncio Pilato, que ocupó el encargo del año 26 hasta el 36 después de Cristo. El hijo 2, Herodes Antipas, gobernaba Perea y Galilea. Perea en aquel tiempo no era todo el territorio hasta al este del Jordán. Se le menciona en Lucas 3:1. Antipas mandó decapitar a Juan el Bautista. Se burló de Jesús en su pasión. Herodes Antipas gobernó Galilea y Perea hasta el año 39 después de Cristo. Luego su territorio pasó a Herodes Agripa I, mencionado en Hechos capítulo 12, era nieto de Herodes el Grande. Y tercero, Herodes Filipo II gobernó Iturea, que incluía los territorios de Traconitis, Gaulanitis y Auranitis. Mira, parece nombre de medicamentos, ¿no? O de enfermedad, no sé. Se le menciona en Lucas capítulo 3, versículo 1. Filipo I no tenía reino. Se le menciona en Mateo capítulo 14, fue el primer marido de Herodías, que lo abandonó para casarse con su cuñado Herodes Antipas, que fue ahí donde encontramos la historia de Juan el Bautista. Herodes Filipo II gobernó Iturea hasta el año 34 después de Cristo. Luego su territorio pasó a Herodes Agripa I. Del 41 al 44 después de Cristo, toda Judea tuvo como rey a Herodes Agripa I. Su horrible muerte se registra en Hechos capítulo 12. Del 44 al 46,
Los distritos de Judea, Samaria y Idumea volvieron a tener procuradores romanos. Su mala gestión y el espíritu de revuelta entre los judíos, especialmente los zelotes, llevaron a la nación a una revuelta generalizada. Los demás distritos fueron gobernados por Herodes Agripa II, hijo del anterior. Agripa II es mencionado en Hechos 25. La destrucción de Jerusalén. Entre 66 y 70 tuvo lugar la revuelta judía contra los romanos y la guerra que le siguió. El César de la época era Nerón, que eligió a su general más hábil para sofocar la rebelión. En el año 66, cuando comenzó la insurrección, el legado romano en Siria, Cestio Galo atacó Jerusalén con 40,000 hombres. El ataque fue tan violentamente repelido que Galo tuvo que retirarse a Cesarea perdiendo 6,000 hombres. El día de Pascual del año 70, Tito se presentó ante los muros de Jerusalén con su ejército de 50,000 hombres. Tras 5 meses de asedio, las murallas fueron derribadas, el templo incendiado y la ciudad arrasada. Más de 1 millón de personas murieron y 95,000 fueron llevadas cautivas. Fue la caída final del judaísmo. El ejército romano se retiró a Cesarea. En los años 132 a 135, estalló otra revuelta judía contra los romanos. Esta vez, el Estado judío fue destruido de raíz. El líder de la revuelta fue Bar Kokhba, un hombre de gran valor y habilidad militar. En la revuelta se apoderó de la ciudad e intentó reconstruir el templo. La revuelta fue sofocada por el ejército romano. El número de judíos muertos ascendió a 580,000. El país quedó devastado. Los judíos fueron expulsados de Judea y les prohibió entrar en Jerusalén bajo pena de muerte. Se erige un templo a Júpiter en el emplazamiento del antiguo templo judío. La rebelión bajo Bar Kokhba fue el último intento heroico de los judíos por recuperar la independencia nacional hasta tiempos recientes. Desde entonces, año 135 hasta 1948, los judíos no tuvieron patria. Vagaron por toda la tierra. A todos se les permitía gobernar en Judea, excepto a los judíos. El 14 de mayo de 1948, renació el Estado de Israel, segundo las promesas de las Escrituras y la inminencia del regreso de Jesús. El retorno de los judíos comenzó y continuó a una escala cada vez mayor. Así pues, el pasado de Israel es un tema impresionante. Su futuro, sin embargo, es más conmovedor. Las ruinas de Jerusalén no permanecerán para siempre. El Israel restaurado con su templo y la ciudad de Jerusalén con sus hermosas vestiduras deben ser nuestra meditación constante. Nuestro mayor anhelo debería ser el día en que Cristo ponga sus pies resplandecientes en el monte de los olivos, cuando todo Israel diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. Creo que esta frase es la frase más bonita ahí para terminarmos esta lección en el día de hoy. Y como hemos visto, ha tenido muchos intentos para destruir y exterminar el pueblo judío, el pueblo del Señor, que fue gobernado por mucho tiempo por hombres extranjeros. Hemos visto ahí 3 gobiernos, ¿no? El griego, el persa, el romano, y en el último de los romanos el pueblo de Dios ha sufrido bastante, pero en el año 1948 renació el Estado de Israel y hasta hoy el pueblo de Israel es gobernado por un israelí. Y eso es una promesa, es una profecía cumplida bíblica para su pueblo. Y estamos ahí a la espera de la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor. Amén.
Que Dios bendiga a todos en nombre de Jesús.